Bien, vamos a continuar con las actividades de esta secuencia número 9. En particular, hoy nos vamos a enfocar en algunos ejercicios que te ayudarán a enfrentar las actividades de esta sesión número 3 de nuestro libro de matemáticas de segundo grado. Bien, como puedes ver, hemos pasado por sesiones en las cuales hemos aprendido, hemos reforzado lo que es el concepto de la conversión. Sin embargo, hemos de dedicar esta sesión para hacer una, digamos, una mezcla del uso de dos sistemas de medidas, uno el sistema internacional y otro el sistema anglosajón. Básicamente, si has tenido la oportunidad de utilizar herramientas, habrás visto o habrás detectado que muchas veces cuando adquieres algún tipo de herramienta o de, digamos, material para poder hacer alguna reparación, las personas que se dedican a hacer este tipo de actividades ocupan terminologías que de repente no te parecen muy normales, como por ejemplo decir que necesitas X cantidad de metros de tubo de media. Bueno, muchas veces no se menciona media qué. Pues bueno, será media pulgada o 3/4 de pulgada, 1/4 de pulgada o más grueso. Entonces, en ese campo es muy común utilizar medidas que son, digamos, la base de los países anglosajones, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Por mencionar algunos de ellos, que de alguna forma se contrastan con lo que generalmente nosotros, digamos que ocupamos más el sistema internacional, en el cual pues utilizamos los metros, los kilómetros, los milímetros, los centímetros. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios donde tengamos que pasar de un sistema a otro de equivalencia. Por supuesto que vamos a hacer algunos de los que ya tenemos por aquí a la vista, que estamos comparando medidas de animalitos. De alguna manera puedes ver que no están representados con el mismo tipo de unidades y que eso, vaya, presenta un pequeño o un mayor reto dependiendo, digamos, el desarrollo que hayas tenido a través de estas dos previas sesiones. Entonces, mientras tenemos una rana que se mide en milímetros, tenemos un camaleón que se mide en centímetros, y entre ellos pues hay que determinar quién es más grande. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no puedes decir necesariamente que por el hecho de que 9.2, por ejemplo, es más grande que 2.4, no necesariamente eso indica que 9.2 milímetros es más grande que 2.4 centímetros. O lo mismo, 16.5 milímetros va a ser necesariamente más grande que 2.4 centímetros. Para que podamos tener una mayor certeza, los dos objetos, o en este caso los dos animalitos que estamos comparando, deberían de estar, digamos, expresadas sus dimensiones con el mismo, con la misma unidad. Es decir, por ejemplo, que todos estos animalitos, todas sus medidas vinieran en milímetros, o todas vinieran en centímetros, o todas vinieran en metros. Ese es el punto, comparar. Ahora, en esta parte, aquí ya es una mezcla donde tenemos medidas. Bueno, se supone que hay espacios a todos, bueno, menos a este, le faltan de a 4 medidas, más bien de 3 medidas, y es que están expresadas en centímetros, en metros, en pies. Esto es feet, que sería pies en inglés, inch, que sería pulgadas en inglés, y yardas. Ahora, estas medidas no son propias de nuestro país. Te he dicho que en cuestión de herramientas es muy común porque
básicamente Estados Unidos es una potencia en ese sentido, y mucha de la herramienta que se utiliza en nuestro país pues tiene como origen digamos, de fábrica o especificaciones dadas en medidas del sistema inglés. Entonces es común que algunas de esas medidas tengan que ser adaptadas a nuestro sistema internacional, que aquí están suscritas nada más dos de ellas, los centímetros y metros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que adquirir? Pues la habilidad de pasar de, por ejemplo, de pies a metros, de yardas a metros, etcétera. Para lo cual vamos a ocupar la misma herramienta para todas nuestras conversiones. Aquí, por ejemplo, hay una equivalencia. ¿Sí? Bien. Entonces, yo, como te he estado mencionando, voy a sugerirte para esta sesión número 3 algunos ejercicios que nos van a permitir tener estabilidad. Como por principio de cuentas, por ejemplo, aquí tenemos animales que sus dimensiones están descritos en distintos tipos de unidades, todas ellas partes del sistema internacional, todos son múltiplos y submúltiplos del metro. Pero ¿cuál es el problema para empezar? Bueno, en este caso, como ya te lo había dicho minutos previos, el problema es que, por ejemplo, las unidades en que son medidos los animales no son iguales. Si todas vinieran en el mismo, con la misma unidad, todos en metros, todos en decímetros, etcétera, no habría ningún problema. Aquí el detalle es que no están, para lo cual vamos a tratar, teniendo esta tablita, que aclarar. Yo creo que va a haber más dudas sobre esta medida, porque probablemente sea, digamos, de las que tenemos acá, la que menos se utiliza. No es que no se utilice, pero es más probable que no la identifiques, que sería el decámetro. El decímetro tal vez sí, el metro, el centímetro, el milímetro, que sería este, pero el decámetro, que en realidad es 10 metros. Recuérdate que los múltiplos y submúltiplos va a tener un cambio, por así decirlo, de 10 en 10, ¿no? Así como 10 centímetros te da un decímetro, 10 decímetros te da un metro, 10 metros te da un decámetro, 10 decámetros te da un hectómetro, que quizá ese tampoco lo habías escuchado, y así sucesivamente. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que esta tablita nos ayuda a entender que hay medidas más grandes, o sea, múltiplos del metro, y medidas más chiquitas del metro, que son los submúltiplos. El decímetro es una décima parte, el centímetro es una centésima parte, el milímetro una milésima parte del metro, mientras que el decámetro es 10 veces el metro, el hectómetro 100 veces el metro, y el kilómetro son 1000 veces lo que mide el metro. Ahora, vayamos al primer ejercicio. Recordemos que estamos comparando estos animales. Aquí estamos comparando y queriendo saber qué animal es más grande. En este caso, comparamos el alce con 1.75 metros o el elefante africano de 32.5 decímetros. Y de repente podría esto desconcertarnos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría decir, decímetros. No sé si dije decámetros, no recuerdo, pero digo decímetros. Entonces, yo aquí tengo una equivalencia que aquí puedo detectar. Aquí lo podremos encerrar con un cuadrito para hacer referencia que estas tablitas, tarde o temprano llega el momento en que nos las podemos aprender de memoria. ¿Sí? Entonces, quiero resaltarte que en estos ejercicios las zonas que vienen en color morado es el método que yo pretendo explicarte, que el método, como tú puedes ver en todas las diapositivas, dice neutro multiplicativo. ¿Qué es el neutro multiplicativo? El neutro multiplicativo es un número o es una expresión
que a la hora de multiplicar por algo no te la altera. Por ejemplo, 9 por 1, sigo teniendo 9, no, entonces el 1 es el neutro multiplicativo. Yo puedo tener un número fraccionario igual, 8 quintos, por ejemplo, y puedo estarlos multiplicando por el 1. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cómo expreso el 1? Pues bueno, si yo veo, por ejemplo, 2 entre 2, como si fuera más bien una fracción, 2 entre 2, ¿cuánto crees que me va a dar? 1. Puedo poner un número grandote como este entre el mismo y me tiene que dar 1. Entonces todo lo que yo multiplique, que sé que es equivalente lo de arriba a lo de abajo, es 1. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, por eso hay que poner atención aquí en las zonas moradas y en la tablita. Yo quiero convertir los decímetros a metros. ¿Qué es lo que yo puedo decir? Según mi tablita, un decímetro es 0.1 metros. Entonces, yo puedo decir que esta es mi forma de representar el metro, porque 0.1 metros es lo mismo que un decímetro. Esta es la parte que yo tengo que irme aprendiendo, que yo tengo que ir memorizando. Con la práctica de verdad que se te va a hacer más rápido. Entonces, dicho esto, yo tengo que multiplicar 32.5 decímetros por este 1, expresado así, ¿Cuál es el trucazo? El trucazo es que cuando yo elimine decímetro entre decímetro, me dé 1. Como te he dicho, 1 entre 1, 1. 10 entre 10, 1. Por ejemplo, 50 entre 50, pues es 1. Entonces, lo mismo pasaría decímetro con decímetro, que es lo que muchas personas dicen, es que se elimina. Bueno, hasta cierto punto tienes razón en cuanto a decir que la expresión se elimina. Déjame ver si aquí lo podemos engrosar. Es decir, se elimina esa figura, esta unidad con esta unidad. Digamos, vamos a ponerla más gruesa, ahí. Entonces, eliminamos decímetros con decímetros, ¿y qué me quedan? Solamente me quedan metros, que es lo que vas a ver acá. Ahora, ojo, con calma. Este es un número que tiene como denominador, porque aquí tendremos una multiplicación de fracciones. Este es el numerador, este es el denominador, este es el numerador. ¿Y cuál es su denominador? Todo número entero o decimal tiene como denominador la unidad, que es lo que te estoy poniendo acá. ¿Sí? Digamos, esto no altera en nada, porque digamos, si tú tomas la calculadora, 32.5 entre 1, mira que sigue siendo 32.5, entonces no pasa nada, ¿sale? Ahora, voy a multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, por eso tengo 32.5 decímetros por 0.1 metros. Todo eso dividido entre 1, este 1, por un decímetro. Como ya te he dicho, esto nos lleva a, vamos a poner aquí, copiar, a la posibilidad de eliminar este decímetro entre este decímetro, para que solamente me queden los metros. Entonces, la unidad que yo necesito eliminar la tengo que poner abajo, para que suceda esto de eliminarse. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues el 32.5, que ya lo tengo aquí, por, bueno, lo voy a poner aquí para que se vea en la pantalla, 32.5 por punto 1, que sería este, y me va a dar 3.25, que divididos entre 1 por 1, que va a ser 1, o sea, entre 1, me sigue dando 3.25. Por eso puedo representarlo como 3.25 metros. ¿Esto qué me va a permitir? Que yo puedo comparar
al elefante africano de 3.25 metros con el alce de 1.75. Dicho esto, puedo definir, por lo tanto, el elefante africano es más grande que el alce. Pero esto es, llegará el momento en que lo vas a hacer con una naturalidad que te va a sorprender, pero el punto es practicar. Ahora, ¿qué podríamos proponerte? ¿Es la única forma de demostrarte el 1? No, se me ocurrió ahora mientras estaba grabando el video para ti. Voy a poner un ejemplo muy parecido. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Es esta parte, es el mismo problema. Lo único que voy a hacer es representar distinto esto que tengo acá. Yo lo que sé es que en 1 metro yo tengo 10 decímetros. Voy a quitar por lo pronto tantito estas diagonales. Ahí está. Todo lo demás lo voy a dejar igual. Es cierto que aquí no tengo esta equivalencia. Yo sé que 10 decímetros, que serían 10 tramos de 10 centímetros, es igual que 1 metro, es lo mismo. Entonces, dicho esto, aquí, bueno, yo tendría que hacerle el cambio acá, aquí, y prácticamente el proceso es el mismo. ¿Qué implica? Bueno, aquí voy a quitar algunos paréntesis, ahí está. Y en teoría me tiene que dar lo mismo, porque la idea es igual, eliminar decímetros con decímetros. ¿Cómo sería entonces esto? Yo en la parte de arriba, haz de cuenta, yo tengo 32.5 por el 1 metro que está aquí arriba. Mientras que abajo yo voy a tener 1 por 10. 1 por 10. Y vamos a ver qué me da. Me da 3.25. Me dio exactamente lo mismo. Es el mismo ejercicio, pero expresé de forma distinta la unidad, porque son equivalentes, miden lo mismo 1 metro que 10 decímetros, o bien, como habíamos hecho en el ejercicio anterior, 0.1 metros igual que 1 decímetro. ¿Sí? Entonces, la idea es que no nos quedemos con una sola, digamos, un solo tipo de transformación, que te atrevas a representar esta equivalencia de la misma manera, de otra manera, perdón. Ahora, vamos a hacer poner otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, digamos que el alce mide 0.25 decámetros. Decámetros, Para lo cual, como te he dicho, hay que esto no tienes que andar por la vida con una tabla. Llega el momento en que te lo vas a aprender, así como te aprendes los números telefónicos, es lo mismo. Entonces, aquí voy a resaltar, digo, con fines didácticos, la expresión del decámetro, aquí. En el decámetro sabemos que hay 10 metros. Y yo quiero convertir los decámetros de la medida que me dan del alce, quiero convertirla en metros para poder comparar con los de la jirafa. Claro, la jirafa no está en centímetros, también voy a tener que hacer una transformación. En este caso, todo lo voy a convertir a metros. ¿Cómo es eso posible? Yo tengo 0.25 decámetros y sé que esta expresión morada me representa la unidad. Yo sé que en 1 decámetro hay 10 metros. En 1 decámetro hay 10 metros. ¿Por qué puse decámetros abajo? Porque yo lo que quiero es precisamente lo que teníamos hace rato, que era, no voy a tener que corregir, lo que es la eliminación de las unidades. Voy a traerme esta figura. Ya está. Esta unidad yo la quiero eliminar, los decámetros con los decámetros, para que me quede solamente los metros. Ahora, el proceso es el mismo. Tengo una multiplicación de fracciones.
Aquí me faltó un denominador, que siempre va a ser la unidad. Ese no altera. Ahora, dicho esto, ya tengo que voy a multiplicar. En la parte de arriba yo voy a multiplicar 0.25 por 10. 0.25 por 10. Y en la parte de abajo yo tengo 1 por 1, que va a ser 1. Eso me va a dar 2.5, ¿pero qué? Acuérdate que esto va a ser metros. ¿Por qué? Porque los decámetros se han eliminado. Decámetro entre decámetro me da 1. Y todo lo que multiplica por 1 no altera nada. Entonces, de esta manera, la medida del alce, que era 0.25 decámetros, es lo mismo que 2.5 metros. Ahora, no hemos terminado porque la jirafa, la medida la tengo en centímetros. Para lo cual, yo lo que sí sé es que en un metro hay 100 centímetros. Entonces, esta es mi forma de representar la unidad. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, lo que quiere decir es que yo necesito eliminar los centímetros para que aparezcan los metros. ¿Cómo se va a lograr? Pues poniendo los centímetros, su equivalencia abajo. ¿Para qué? Otra vez, para que a la hora de eliminar se vayan centímetros con los centímetros de acá. Entonces, yo tengo que multiplicar 500 por 1, 500. Y abajo será 1 por 100, 100. 500 entre 100 me da 5 metros. Por lo tanto, la jirafa es más grande que, bueno, aquí voy a corregir, que el alce ¿o quién es el de 2.5? ¿Es el elefante? Bueno, el elefante asiático 0.25 decámetros. Ajá, el elefante, entonces sí estaba bien aquí. El elefante asiático, aquí es lo que voy a corregir aquí. Ah, sí, aquí está el elefante asiático. No más que no, cuando hice la actividad no le borré la palabra alce. De 0.25 decámetros. Entonces la jirafa es más alta, ¿no? Ahora, que es la parte medular de esta explicación. Ahora, tengo aquí 3 ejercicios que te van a ayudar a convertir unidades inglesas, del sistema inglés, al sistema internacional, que es el que utilizamos. Por eso tengo otra tablita que te pongo acá. Para lo cual, yo te planteo aquí, si un campo de fútbol americano tiene una longitud de 360 pies, cosa que aquí en México no es muy común, solamente si eres fan del fútbol americano o de algún deporte que se practique en Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que nos sonaría más familiar es que si lo pudiéramos convertir, por ejemplo, a metros. Entonces, de un área de anotación a la otra, de extremo a extremo, mide 360 pies. ¿Qué distancia se tendría dada en metros? Bueno, los 360 pies que se abrevian, pues, déjame corregir aquí, que se abrevian con la letra FT de feet. Yo tengo que buscar una equivalencia. Yo sé que un pie es igual que 0.3048 metros, que es lo que te pongo acá. Te vuelvo a insistir, las zonas moradas son las unidades. El proceso para multiplicar hacer esta multiplicación de fracciones es la misma. Pongo el 1 como denominador, en este caso a 360 pies. Recuerda, como yo quiero eliminar los pies para que me quede metros, aquí tengo que poner, ver la manera de que se eliminen pies con pies. Deja ver si viene la línea. Aquí está, esta línea. Quiero eliminar los pies. Entonces, lo que tengo que hacer, otra vez, utilizar mi calculadora
y yo en la parte de arriba multiplico 360 por 0.3048, que es lo que dice aquí mi tablita, 360 pies por 48, me da 109,728 metros. Lo de abajo, bueno, es 1 por 1, 1, ¿no? O sea, esta cantidad entre 1, me dije dando lo mismo, 109,728 metros. Si lo veo así, parecería que entonces la cancha de fútbol, soccer, sería un poquito más grande, la del fútbol que se practica aquí en México, con el balón redondo. El fútbol americano es el que ocupa básicamente un ovoide, ¿no? Ahora, ¿dónde más vamos a utilizar las medidas? Bueno, también podríamos pensarlo, digo, si lo has visto, estas medidas, por ejemplo, del campo de fútbol tiene una longitud de 120 metros, del fútbol que practicamos aquí en México, como máximo. ¿Qué distancia tiene, o qué distancia la cancha de fútbol soccer tendría dada en yardas? Bueno, yo aquí voy a tener que hacer una corrección, porque son 120 metros, los voy a convertir a yardas, para lo cual voy a hacer una pausita. Entonces ya aquí le hice un ajuste. Yo voy a convertir los 120 metros a yardas. Bueno, ¿cuánto sería esto en yardas? Pues bueno, yo sé que una yarda es equivalente a 0.914 metros, que es lo que tengo acá. Te vuelvo a insistir, ¿por qué se hace esto? Pues bueno, todo con la finalidad de eliminar lo que serían las unidades, metros con metros. Entonces vuelvo a necesitar el 1 como denominador aquí, para que yo pueda multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Y aquí, digamos, lo represento, y yo sé que voy a tener, digamos, que multiplicar 120 por 1, que es lo que tengo aquí arriba, y lo voy a dividir entre 1 por .914. ¿Eso cuánto me va a dar? Pues bueno, me va a dar 131.29 yardas. 131.29 yardas. ¿Sí? Hace ratito hicimos un ejercicio donde sabemos que el campo de fútbol americano son 360 pies. Bueno, y que nos daba 109.728 metros. Pues aquí el campo de fútbol, si lo comparamos en yardas, pues nos da 131.29 yardas. Ahora, otro ámbito en el que te dije que se utilizan las medidas del sistema inglés son en las herramientas. Por ejemplo, si estamos hablando de esta, por ejemplo, llave española, normalmente es la mezcla de dos medidas, pero digamos que hay una equivalencia, entre comillas, exacta en milímetros. Ojo, si tú buscas, dices, las medidas no son proporcionales, no son exactas, pero de alguna manera es probable que la persona que te atiende en la ferretería sí entienda esta medida, esta equivalencia. Vamos a verificar entonces cuánto mide exactamente una llave española de media pulgada en milímetros. Oye, ¿en realidad serán 13? Bueno, vamos para allá. Las pulgadas, inch, a ver, las podemos representar con la letra IN, inch. 0.5 pulgadas es igual que esta cantidad de milímetros, pero vuelvo a insistirte, ¿cómo convierto las pulgadas a milímetros? Tengo que buscar su equivalencia. Yo sé que, bueno, aquí viendo la tablita, una pulgada sería 2.54 centímetros. En milímetros sería 25.4 milímetros.
Eso sería igual a 1 pulgada. Ahora, como un denominador de esta expresión sería otra vez el 1. Fíjate, es muy repetitivo, muy práctico, pero la parte medular es saber de esta equivalencia que te he resaltado en todos los ejercicios en color morado. Entonces, dicho esto, yo tendría que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, que es lo que te he representado en todos los ejercicios, prácticamente lo mismo. Entonces, en este caso, pues bueno, yo agarro y multiplico en la parte de arriba 0.5 por 25.4. En la parte de abajo va a ser 1 por 1, pues va a ser 1. ¿Esto cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 12.7 milímetros. Si te das cuenta, bueno, la persona que te va a atender a la ferretería sabe a qué se refiere si tú le dices 13 milímetros, aunque exactamente sería 12.7 milímetros. He ahí el meollo del asunto, en lo cual pues nosotros en realidad sabríamos, digamos, si nos dedicáramos a la mecánica, por ejemplo, y que tuviéramos que utilizar esta herramienta, sabríamos perfectamente esta equivalencia entre pulgadas y milímetros. Pero bueno, estamos aprendiendo a hacer conversión de medidas que te servirán para realizar estas actividades que tenemos acá. Obviamente va a tener que cambiar si vas a convertir de yardas a centímetros, ¿sale? Pero acuérdate, necesitamos aprender de una tablita. Por lo pronto, pues bueno, tu libro de texto la trae, porque ahorita no has podido memorizar todas, pero llega el momento en que te vas a adaptar. Bien, no me queda más que agradecerte y recuerda que si tienes alguna duda, déjanosla en la caja de comentarios y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.